A lo largo de la historia, ciertos objetos han dejado una huella imborrable en la humanidad, no solo por su valor cultural o histórico, sino por el miedo que han infundido. Desde una sencilla caja de vino que contiene un espíritu maligno, hasta una estatua que ha sido testigo de la muerte de varias familias, estos 10 objetos malditos han aterrorizado a científicos y coleccionistas por igual. Número 1. La caja Dybbuk. La caja Dybbuk es uno de esos objetos malditos que encierra una historia espeluznante desde el primer momento en que fue descubierta. Originalmente, era una caja de vino común y corriente, pero lo que la hace única es lo que contenía y lo que causó a quienes tuvieron la osadía de abrirla. Según la leyenda, la caja estaba poseída por un Dybbuk, un espíritu malévolo de la mitología judía, conocido por apoderarse de los cuerpos de los vivos y causarles estragos. Hasta aquí, podría parecer la típica historia de terror, pero lo más aterrador es que esta caja ha sembrado caos real en la vida de muchas personas. La caja Dybbuk se hizo famosa en el año 2001, cuando apareció en una subasta en eBay. El vendedor describía con detalle los objetos que encontró dentro de la caja: 2 mechones de cabello atados con cuerdas, monedas antiguas y una pequeña copa dorada de vino. Desde que abrió la caja, la desgracia comenzó a rondar a todos los que la tocaron. El vendedor aseguró que no solo él, sino también su familia y amigos comenzaron a sufrir horribles pesadillas, y algunos incluso sintieron extrañas presencias alrededor de la caja. Pero lo más perturbador fue cuando el hombre decidió regalarle la caja a su madre como un presente de cumpleaños. En cuanto la mujer recibió el regalo, sufrió un derrame cerebral, dejando a todos helados de miedo. La caja terminó en manos de Zak Bagans, un famoso investigador paranormal, quien decidió colocarla en su museo de objetos embrujados en Las Vegas. Pero la historia no acaba aquí. En el año 2018, el rapero Post Malone, conocido por su interés en lo paranormal, tocó la caja Dybbuk y desde entonces asegura que su vida ha sido un caos. Accidentes, amenazas de muerte y una serie de eventos desafortunados que lo han perseguido sin descanso. La caja, ahora una leyenda moderna, ha dejado claro que no es un simple objeto maldito, sino una poderosa fuerza que sigue activa y causando estragos en las vidas de quienes se cruzan en su camino. Cada vez que se menciona a la caja Dybbuk en el mundo paranormal, es inevitable que surjan nuevas historias de terror. Los expertos aseguran que este objeto no solo contiene un espíritu, sino una energía que interactúa con el entorno de una manera tan peligrosa que mucho se niega a acercarse. A pesar de estar sellada en una vitrina en el museo, el miedo que provoca sigue vivo, alimentando el misterio y la fascinación que gira en torno a este objeto maldito. Número 2. El hombre de hielo. El segundo objeto maldito que merece un lugar en esta lista es, en realidad, una momia. Se trata de Ötzi, conocido también como el hombre de hielo, una figura histórica que ha dejado a muchos científicos con los pelos de punta. Fue descubierto en 1991 en los Alpes de Ötztal, Italia, y desde entonces su historia ha estado rodeada de misterio y tragedia. Lo que en un principio parecía ser un hallazgo arqueológico fascinante, pronto se transformó en una serie de muertes inexplicables, lo que llevó a la creencia de que Ötzi estaba maldito. Ötzi vivió hace aproximadamente 5.300 años y su cuerpo quedó perfectamente conservado gracias al glaciar que lo cubrió. Los científicos estaban emocionados al principio, ya que su descubrimiento representaba una ventana al pasado, brindando detalles increíbles sobre la vida en la Edad del Cobre. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que su aparición fuera acompañada de una serie de eventos extraños y trágicos. Una por una, las personas que estuvieron involucradas en el descubrimiento y análisis de la momia comenzaron a morir en circunstancias misteriosas.
La primera víctima fue Helmut Simon, el turista alemán que encontró el cuerpo. Años después de su descubrimiento, Helmut cayó por un barranco mientras hacía senderismo en la misma zona donde halló a Ötzi, muriendo de forma trágica. Luego, el arqueólogo Konrad Spindler, quien lideraba el equipo que recuperó el cuerpo, murió por una esclerosis múltiple, una enfermedad que le fue diagnosticada poco después de su contacto con la momia. Pero la lista no se detiene ahí. Dieter Warneck, el jefe del equipo de rescate que ayudó a transportar a Ötzi, murió de un ataque al corazón durante el funeral de Helmut Simon. Y así, la maldición parecía extenderse a cualquier persona que se involucraba con el hombre de hielo. La historia se vuelve aún más inquietante cuando se menciona a Tom Loy, un arqueólogo molecular que estaba escribiendo un libro sobre Ötzi. Loy murió a causa de una extraña enfermedad relacionada con la sangre antes de poder terminar su obra. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero es difícil ignorar que hasta 7 personas vinculadas directamente con Ötzi hayan perdido la vida en situaciones tan misteriosas. Los rumores sobre la maldición del hombre de hielo siguen circulando. Algunos afirman que el simple hecho de perturbar su tumba glacial fue suficiente para desatar una antigua venganza que no ha hecho más que cobrar vidas desde entonces. ¿Acaso Ötzi guardaba un poder más allá de lo que los científicos podían entender? Muchos prefieren no arriesgarse a descubrirlo, y a día de hoy, su momia permanece cuidadosamente protegida en un museo, aunque eso no ha logrado calmar los miedos de quienes creen en la maldición. Número 3. El diamante Hope. El tercer objeto de nuestra lista es nada menos que el diamante Hope, una joya tan famosa por su belleza como por las tragedias que ha desatado a lo largo de los siglos. Este diamante azul, de un valor estimado en más de $200 millones, ha sido objeto de fascinación desde el siglo XVII, pero también ha arrastrado consigo una maldición que ha afectado a todos aquellos que lo han poseído. Su historia está plagada de desgracias, lo que lo convierte en uno de los objetos más temidos por coleccionistas y amantes de las joyas. Según la leyenda, el diamante fue robado del ojo de una estatua hindú, específicamente de la diosa Sita. A partir de entonces, el diamante ha estado maldito, trayendo muerte, miseria y sufrimiento a cualquiera que lo posea. A lo largo de los siglos, los dueños del diamante Hope han sufrido tragedias que van desde la pérdida de fortunas hasta muertes violentas. Uno de los primeros dueños conocidos fue el rey Luis XIV de Francia, quien adornó el diamante en su corona. Sin embargo, su linaje sufrió una serie de calamidades que culminaron con la Revolución Francesa y la ejecución de Luis XVI y su esposa María Antonieta. El destino del diamante no mejoró con sus sucesores. Evelyn Walsh McLean, una millonaria estadounidense que adquirió el Hope en 1912, también fue víctima de la maldición. Mientras poseía el diamante, su hijo murió en un accidente automovilístico. Su hija falleció por una sobredosis y su esposo terminó en un hospital psiquiátrico antes de morir. Evelyn, devastada, murió en la ruina financiera, convencida de que el Hope había sido el causante de todas sus desgracias. No son solo los dueños del diamante quienes han sufrido la maldición, sino también aquellos que lo han manipulado. Uno de los más trágicos casos fue el del comerciante Jacques Collot, quien vendió el diamante a Luis XIV y luego se suicidó debido a la creciente paranoia que lo invadió tras haberlo tenido en su poder. Incluso personas de la realeza, como el príncipe ruso Iván Kanitovsky, quien poseyó el Hope, fue asesinado por revolucionarios. Y no olvidemos a Henry Thomas Hope, quien dio su apellido al diamante, pero también cayó en la ruina. Con el tiempo, la maldición del diamante Hope ha crecido hasta convertirse en una leyenda tan imponente como la propia joya. Aunque actualmente se exhibe en el Smithsonian Museum de Washington, D.C., su reputación sigue intacta.
Los expertos en lo paranormal aseguran que la maldición sigue viva y que incluso el simple acto de contemplar la joya podría traer desgracias a quienes se atrevan a subestimar su poder. ¿Es solo una superstición o el diamante realmente encierra un oscuro secreto? Nadie lo sabe con certeza, pero algo es seguro. Su historia está llena de terror y tragedias que no se pueden ignorar. Número 4. El muñeco. Robert. El cuarto lugar lo ocupa Robert, el muñeco maldito que, sin lugar a dudas, ha dejado su huella en la historia de los objetos más aterradores. Si alguna vez te has encontrado con la historia de Annabelle, sabes que los muñecos pueden ser tan escalofriantes como cualquier otro objeto maldito. Sin embargo, Robert no se queda atrás, ya que su origen y las extrañas experiencias relacionadas con él han hecho que muchas personas prefieran mantenerse alejadas de este inquietante juguete. La historia de Robert comienza a principios del siglo XX, cuando fue entregado como regalo de cumpleaños a un niño llamado Robert Eugene Otto, también conocido como Gene, por un sirviente de la familia en su casa de Key West, Florida. Lo curioso es que, desde que Robert llegó a manos de Gene, empezaron a ocurrir cosas inexplicables. Gene era un niño normal hasta ese momento, pero después de recibir al muñeco, sus padres escuchaban conversaciones extrañas provenientes de su habitación, donde claramente se podían distinguir dos voces. Una la de Gene, pero la otra, más profunda y espeluznante, no tenía explicación. Con el tiempo, los padres de Gene notaron algo aún más perturbador. Los muebles en la habitación de su hijo aparecían volcados o fuera de lugar, y cuando le preguntaban al niño qué había pasado, él siempre culpaba a Robert. Al principio, pensaron que eran simples travesuras de un niño imaginativo, pero la historia tomó un giro oscuro cuando los incidentes se volvieron más violentos. Gene decía que Robert estaba vivo y que él no tenía el control de las cosas que sucedían. Gene creció, pero nunca se deshizo de Robert. Incluso cuando se convirtió en adulto, mantuvo al muñeco en su casa, en un lugar destacado. Esta obsesión enfermiza preocupaba a sus amigos y familiares. Se dice que Robert controlaba a Gene y que lo forzaba a llevarlo consigo a todas partes, lo que para muchos era una señal clara de que algo siniestro ocurría con el muñeco. Lo más escalofriante es que Robert no permanecía inerte. Varias personas aseguran haberlo visto moverse por su cuenta. Incluso, vecinos afirmaban ver a Robert cambiar de posición desde la ventana cuando Gene no estaba en casa, lo que generó un pánico en la comunidad local. Después de la muerte de Gene en 1974, la casa fue vendida y el nuevo propietario, Myrtle Reuter, heredó a Robert, aunque no fue por elección propia. Los incidentes paranormales no cesaron. Myrtle y sus invitados escuchaban pasos y risas que provenían del ático, donde el muñeco estaba guardado. Después de 20 años de soportar estos eventos, Myrtle decidió donar a Robert al Museo East Martello, donde permanece hasta el día de hoy. Lo más inquietante de Robert es que, incluso en el museo, sigue causando problemas. Se dice que quienes lo fotografían sin pedirle permiso terminan enfrentando desgracias, accidentes o enfermedades. El área alrededor de la vitrina de Robert está llena de notas de visitantes que ruegan ser perdonados por cualquier maldición que el muñeco haya lanzado sobre ellos. Aunque ahora está encerrado y bajo vigilancia, la sensación de peligro que emana sigue vigente, y su leyenda crece día tras día. Número 5. El Anillo de la Atlántida. En el quinto puesto se encuentra el enigmático Anillo de la Atlántida, un artefacto que muchos consideran no solo maldito, sino también extremadamente poderoso. Se dice que este anillo fue descubierto en 1860 en una tumba egipcia ubicada en el Valle de los Reyes. El hallazgo fue realizado por el famoso egiptólogo Marquis d'Agrand, quien quedó fascinado por su singular diseño.
una pieza de arcilla con extraños símbolos geométricos que no correspondían a ningún estilo conocido del antiguo Egipto. El misterio que rodea al anillo no solo proviene de su origen incierto, sino también de las consecuencias que ha tenido para quienes lo han poseído. El anillo fue más tarde adquirido por el legendario arqueólogo Howard Carter, famoso por haber descubierto la tumba de Tutankamón en 1922. Carter, a diferencia de muchos de sus colegas, fue uno de los pocos que no sucumbió a la famosa maldición de Tutankamón. Mientras otros miembros del equipo arqueológico murieron en circunstancias extrañas, Carter aseguró que fue el anillo de la Atlántida lo que lo protegió de la maldición. A lo largo de los años, el anillo ha pasado por varias manos, y aunque algunas personas han jurado que les otorgó protección contra el mal, muchas otras han experimentado desgracias tras tener contacto con él. Una de las leyendas más famosas que rodea al anillo es que no solo tiene el poder de repeler maldiciones, sino también de atraer la desgracia cuando se lo usa de manera irresponsable. Algunos creen que el anillo lleva consigo una conexión directa con la mítica ciudad de Atlántida, lo que podría explicar los símbolos que aparecen en su superficie y que no tienen relación con ninguna civilización conocida. Una historia particularmente inquietante sobre el anillo de la Atlántida involucra a un comerciante de antigüedades que lo adquirió en una subasta secreta. Poco después de haberlo comprado, el comerciante comenzó a experimentar una serie de eventos desafortunados. Perdió su negocio, su salud comenzó a deteriorarse de manera inexplicable y finalmente murió en circunstancias misteriosas. Antes de fallecer, el comerciante afirmó que sentía que el anillo lo estaba absorbiendo lentamente y que su vida se había convertido en un constante tormento desde que lo había obtenido. El anillo ha sido descrito como una especie de talismán dual. Es decir, mientras que para algunos ha sido una herramienta de protección, para otros ha sido el catalizador de desgracias. A día de hoy, se fabrican réplicas del anillo de la Atlántida, y hay personas que creen que, incluso en su forma replicada, el anillo conserva parte de su poder. Estos anillos falsos se venden a personas que buscan protegerse de energías negativas, aunque muchos se preguntan si es sensato jugar con algo que ha demostrado tener un lado tan oscuro. Aunque el verdadero anillo se encuentra bajo custodia, su leyenda sigue viva, y muchos coleccionistas y aficionados al ocultismo sueñan con poseerlo, a pesar de los riesgos. Algunos historiadores creen que el anillo de la Atlántida puede ser una de las reliquias más poderosas jamás encontradas, un vínculo con una civilización perdida, cuyo legado, lejos de ser benéfico, podría estar destinado a destruir a quienes traten de manipularlo. Número 6. La silla de Thomas Busby. En el sexto lugar de esta lista se encuentra la silla de Thomas Busby, un objeto que aparenta ser inofensivo, pero cuya historia está teñida de sangre y maldiciones. En 1702, Thomas Busby, un hombre que vivía en el pueblo de Thirsk, en North Yorkshire, Inglaterra, era conocido por ser un criminal de mal temperamento. A pesar de sus oscuros antecedentes, había algo que Busby adoraba más que cualquier otra cosa en el mundo: su silla favorita, ubicada en su pub local. La historia comienza cuando Busby entró en una violenta discusión con su suegro, Daniel Auty, quien había osado sentarse en su preciada silla. Para Busby, esto fue un insulto que no podía tolerar, y la disputa escaló rápidamente. Tras echar a su suegro del pub, Busby decidió tomar represalias más drásticas. Esa misma noche, irrumpió en la casa de Auty y lo golpeó brutalmente con un martillo hasta matarlo. Busby trató de ocultar el cuerpo en el bosque, pero el crimen no pasó desapercibido y pronto fue arrestado, juzgado y condenado a la horca. El día de su ejecución, Thomas Busby fue llevado al lugar donde colgaría, pero antes hizo una última petición:
pasar por su pub favorito para tomar una última cerveza en su querida silla. Mientras terminaba su bebida, lanzó una maldición: que la muerte súbita caiga sobre cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. Desde entonces, la silla de Thomas Busby se ha convertido en un objeto de leyenda, con una reputación de causar la muerte a todos los que se sientan en ella. A lo largo de los años, decenas de personas que desafiaron la maldición han encontrado su final de manera trágica. Durante la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que varios soldados que se sentaron en la silla antes de ir al combate nunca regresaron. La lista de víctimas incluye trabajadores, visitantes y hasta oficiales que se atrevieron a tomar asiento, solo para morir en accidentes o sufrir enfermedades fatales poco después. La maldición de la silla se volvió tan conocida que, en 1972, el dueño del pub decidió donar el mueble al Museo de Thirsk, donde se exhibe hasta el día de hoy. Sin embargo, el temor a la maldición persiste, tanto que el personal del museo tomó la precaución de colgar la silla en lo alto de una pared para asegurarse de que nadie pudiera volver a sentarse en ella. El misterio de la silla de Thomas Busby ha trascendido fronteras, y muchos turistas viajan hasta el pequeño museo solo para ver el infame asiento. Sin embargo, incluso desde la distancia, la silla emana una sensación de incomodidad, como si la presencia de Busby aún rondara cerca. Aunque el mueble sigue colgado, los relatos de quienes aseguran haber sentido una energía inquietante al estar cerca de ella no dejan de surgir. ¿Es la maldición real o simplemente una leyenda exagerada? Lo cierto es que, después de tantos incidentes, nadie se atreve a comprobarlo. Los visitantes del museo la miran con cautela, conscientes de que, aunque parezca un simple objeto, la silla de Thomas Busby ha dejado un rastro de muerte a su paso, convirtiéndose en uno de los objetos más temidos de la historia. Número 7. La muñeca Annabelle. En el séptimo puesto de nuestra lista se encuentra una de las muñecas más temidas del mundo, Annabelle. Aunque se ha hecho famosa gracias a las películas de terror, la verdadera historia de esta muñeca embrujada es aún más aterradora y tiene raíces en eventos reales. Annabelle no es la típica muñeca de porcelana que aparece en las películas. En realidad, es una simple muñeca de trapo, de esas que no parecerían causar ningún problema. Pero como en muchas historias de terror, las apariencias engañan. La historia de Annabelle comienza en 1970, cuando una joven universitaria llamada Donna recibió la muñeca como un regalo de su madre. Donna vivía en un pequeño apartamento con su compañera de cuarto Angie, y ambas empezaron a notar que la muñeca se movía por sí sola. Al principio, era algo sutil. Annabelle cambiaba de posición o se encontraba en otra habitación sin explicación aparente. Pensaron que podía ser una broma o que simplemente estaban imaginando cosas, pero pronto se dieron cuenta de que lo que ocurría era mucho más perturbador. Un día, Donna y Angie comenzaron a encontrar pequeños trozos de papel con mensajes escritos a mano que decían cosas como «ayuda» o «ayúdame». Lo más inquietante es que no tenían papel de ese tipo en su apartamento, y las notas parecían surgir de la nada. Además, en una ocasión, encontraron a Annabelle cubierta de lo que parecía ser una sustancia roja, casi como sangre. Asustadas, decidieron recurrir a un médium para averiguar qué estaba ocurriendo. El médium les informó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, quien había muerto en el edificio años atrás. Según el médium, el espíritu no tenía malas intenciones y solo buscaba consuelo, lo que llevó a Donna y Angie a dejar que Annabelle permaneciera en su hogar. Sin embargo, poco tiempo después, las cosas empeoraron. Lou, el novio de Angie, comenzó a tener terribles pesadillas en las que Annabelle lo atacaba. Un día, mientras estaba solo en el apartamento, Lou escuchó ruidos extraños provenientes del cuarto de Donna. Al investigar, se sintió paralizado por una presencia invisible
y fue atacado por una fuerza que lo dejó con arañazos en el pecho. Desesperadas, Donna y Angie contactaron a los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, quienes concluyeron que Annabelle no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino por un demonio que había estado usando la muñeca como un conducto para infiltrarse en el mundo físico. Los Warren intentaron realizar un exorcismo en el apartamento, pero determinaron que la mejor opción era llevarse la muñeca y encerrarla en su museo del ocultismo, donde permanece hasta el día de hoy. Annabelle ahora está sellada en una caja de cristal con una advertencia clara: no abrir. A pesar de estar en confinamiento, se dice que la muñeca sigue siendo peligrosa. Los Warren recibieron innumerables cartas de personas que aseguraban haber sufrido desgracias después de haber visitado el museo y burlarse de la muñeca. Incluso un hombre que golpeó la vitrina mientras se reía de Annabelle murió en un accidente de moto poco después de salir del lugar. Número 8. La Roca Uluru. En el octavo lugar de esta lista tenemos a la imponente Roca Uluru, también conocida como Ayers Rock. Esta enorme formación de arenisca roja, ubicada en el corazón del territorio del norte en Australia, es mucho más que una simple maravilla natural. Para los Anangu, los indígenas australianos que han habitado la región durante milenios, Uluru es un lugar sagrado, cargado de espiritualidad y leyendas ancestrales. Sin embargo, a lo largo de los años, la Roca Uluru ha ganado notoriedad por las terribles consecuencias que enfrentan aquellos que, ignorando las advertencias, se atreven a robar un fragmento de ella. La Roca Uluru no es solo un monumento natural, es un símbolo cultural profundamente respetado. Los Anangu creen que el área alrededor de la roca está habitada por poderosos espíritus, y por ello, han establecido reglas claras para los visitantes. No se permite trepar a la roca, y bajo ninguna circunstancia se deben tomar fragmentos de ella. A pesar de estas advertencias, cada año, turistas de todo el mundo intentan llevarse un pedazo de Uluru como recuerdo, sin saber que están poniendo en peligro su propia suerte. Las historias de turistas desafortunados comenzaron a circular cuando aquellos que robaron partes de la roca empezaron a experimentar una racha de mala suerte tan devastadora que muchos decidieron devolver lo que habían tomado. Enfermedades repentinas, accidentes automovilísticos, la pérdida de empleos y la muerte de seres queridos son solo algunas de las desgracias que, según los afectados, están directamente relacionadas con haber robado un trozo de Uluru. En algunos casos, la mala suerte es tan abrumadora que los visitantes no tardan en enviar el fragmento de vuelta al Parque Nacional Uluru Kata Tjuta, con cartas de disculpa rogando que la maldición se levante.